Y después de todo este trabajo llega el momento de reventar. Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto en el título, vamos a construir la cuchilla, llámalo X, del Bloodborne. Y bueno, esto tiene una historia curiosa porque personalmente a mí el Bloodborne me gusta mucho. Y esto no tiene nada que ver con el Bloodborne, pero yo en su momento ya tuve la idea de hacer algo parecido a lo que es el arma del Bloodborne. Vale, este diseño no tiene nada que ver, ya te digo, este fue una cosa que me inventé yo. Pues hará, yo qué sé, 10, 15 años, una cosa así, más o menos. Entonces, bueno, como veis, esto simplemente es un trocito de madera, no tiene nada, ¿vale? Y se rompió con los años. Lo guardo por cariño. Entonces, bueno, partiendo de esta base, vamos a hacer ahora sí la del Bloodborne. Así que, dentro vídeo. Como siempre, comenzamos sacando lo que son las piezas principales en la máquina, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, he aprovechado para hacer las runas, que así me va a facilitar mucho el trabajo después, simplemente hay que pintarlas. Y sacamos ya lo que son las formas principales. El mango, las dos cachas, porque vamos a ponerle lo que es un rodamiento en medio. Y como veis, la hoja principal con el hueco para el rodamiento. Sacamos también el gatillo, que esto tiene historia, ya lo veréis después. Pero de momento vamos a sacar la primera prueba de... Y bueno, gente, pues como veis aquí ya tenemos todas las piezas sacadas básicamente, ¿vale? Tenemos lo que es la hoja principal, que le hemos hecho ya directamente lo que son pues las runas que van dibujadas y tal, que como en este caso solamente las lleva por un lado, pues nos lo ahorramos. Luego aquí también lleva el agujero y he comprado este rodamiento simplemente para facilitar un poco el movimiento cuando pongamos las cachas. Como veis aquí simplemente iría una en cada lado y luego va con un pasador que sujeta lo que va a ser el gatillo y luego otro que sujetará el eje, pero con el rodamiento lo hacemos todo un poco más suave. Y lo primero que vamos a hacer es darle forma, desbastando todo el material posible, porque como veis es mucha madera, es muy gordo y si no, no vamos a poder ni siquiera agarrarlo. Entonces nada, simplemente aquí le vamos a dar toda la curvatura a las cachas, que luego desmontaremos varias veces, así que bueno, lo pongo con tornillos de momento. Una vez tengamos hecho, lo que vamos a hacer es la hoja también, hay que quitarle mucho peso, así que vamos a aprovechar para hacer los filos, tanto de la parte de los dientes como de la parte de la cuchilla en sí. Y bueno, como veis aquí ya tenemos todas las piezas más o menos preparadas, como veis encaja todo, ¿vale? Y ahora simplemente voy a enseñaros un poquito cómo va el proceso de montado, porque es una de las razones por las que no puedo pegarlo hasta el último momento. Así que bueno, básicamente como veis aquí tenemos las piezas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente tenemos un taquito de madera que nos va a hacer de eje, que es el que va a ir fijo en el rodamiento por dentro. Entonces lo único que vamos a hacer es poner ese taquito, ¿vale? Atornillado a una de las caras. Después va a ir la hoja y después el rodamiento, porque le hemos hecho un cajeado, ¿vale? Porque el rodamiento es mucho más estrecho de lo que tenemos de grueso de la madera, ¿vale? Si no, lo podríamos poner entero pasante y ya está. Y bueno, una vez ya tengo el eje en movimiento, lo que me veis aquí es marcando simplemente dónde van a ir ahora los encastres para que el gatillo haga lo que tiene que hacer, que es engancharse tanto en la posición abierta como en la posición cerrada. Y con los agujeros listos llegamos a la clase de cómo funciona un gatillo. Bien, como veis aquí ya lo tengo puesto y os enseño un poquito cómo funciona. La idea es hacer un agujero pequeño en el mango para que no baile el muelle y no se salga. Y en la parte del gatillo vamos a hacer algo parecido pero a la inversa. Es decir, vamos a poner un taquito pequeño, que ese taquito irá pegado a la parte interna del gatillo y el resto introducido en el muelle para que no se salga. No tenemos mucho hueco, pero bueno, es lo que tenemos, hay que apañarse, el mango es muy finito, así que aquí lo veis todo más claro. Aquí hacemos ese agujero que os he dicho, lo justo para que entre bastante apretado, pero que no tenga holguras. Y luego simplemente hacemos un huequecito sin traspasar el mango completo para poder meter un taquito. Ese taquito, como ya os he dicho, simplemente se trata de poder embutirlo y pegarlo. Entonces así ya por el otro lado tendrá más superficie donde entrar dentro del muelle para que no se salga ni rebote en un momento dado. Y bueno, mientras tanto, fuera de cámaras, he sacado simplemente estas cachas, ¿vale? Simplemente son las que faltaban. Las he sacado en este caso de madera de contrachapado de 1 centímetro porque tienen que ser un poco más finas que la parte de arriba, ¿vale? Lo vamos a sujetar con unos tornillos, igual que antes, vamos a darle la forma. En este caso es mucho más simple porque al ser contrachapado se lima y se lija mucho más sencillo que la madera maciza. Así que nada, la dejamos lista por ambas caras y una vez tengamos eso, seguimos. Bueno gente, pues como veis aquí ya lo tenemos más o menos listo, ¿de acuerdo? Y como veis ya tenemos el gatillo que funciona, ¿vale? Con su hueco, como habéis visto. Así que nada, ahora viene la parte que más me apetece a mí, que es vamos a texturizar. Y no vamos a texturizar solamente con pintura, sino que vamos a hacerlo de verdad. Entonces, vamos a porrear esto literalmente y vamos aquí a hacerle hendiduras como si fuese madera vieja por todo el lado. Y recordad lo que os he mencionado antes de los gatillos, pues como veis aquí he tenido que hacer muchísimos para conseguir uno que tenga una forma que encastre bien, haga que la hoja no se caiga y aparte que no parta, porque por tema de sentidos de la beta y fuerza partían muchos de ellos. También tened en cuenta que al final esto es algo de exposición, tampoco es para darle mucha tralla, porque al final la hoja es maciza y pesa mucho, ¿vale? Pero por lo menos así funciona y se mantiene, la puedes mantener en vertical y plegada. Así que bueno, seguimos. Entonces, como os he dicho, empezamos con el mango. Vamos a hacerle todo ese envejecido tipo barco antiguo, que está la madera como comida, ¿de acuerdo? Entonces para esto cogemos
un cepillo de alambres y lo vamos pasando en el sentido de la veta, ¿vale? Esto va a profundizar esa propia veta, que luego con el barniz va a crear ese efecto más viejo. No es totalmente necesario en este caso porque lo vamos a cubrir completamente de vendas, pero es una cosa que tenía muchas ganas de probar porque hacía mucho que no hacía y que queda bastante guay. Si os sirve para algún proyecto, aquí lo tenéis. Y ahora lo que toca es darle textura. Entonces, ¿cómo vamos a darle textura? Bueno, se supone que esto tiene que ser como un hierro muy viejo, muy destrozado y demás y tal, ¿vale? Entonces, aunque vamos a utilizar oxidón porque da un poco ese efecto, si os fijáis, el metal normalmente suele estar como corroído, suele tener huecos y demás. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues fácil. Vamos a darle martillazos con una bola. Y simplemente es ir dándole, vamos a tirarnos un buen rato, pero ir dándole a todo, ¿vale? Para conseguir esa textura. Entonces una vez tengamos esa textura, pues ya simplemente pondremos el oxidón encima y conseguiremos un efecto parecido o muy cercano a lo que sería pues un metal corroído, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Una vez terminado de hacer todo el tema de la textura del hierro, ahora sí toca hacer los detalles de desgaste, de grietas, de toda esta estética que al final acaba teniendo siempre el Bloodborne, ¿no? Así que bueno, como veis aquí os dejo un poquito de cómo hago las grietas, que estos son totalmente al azar, cada uno las puede hacer donde quiera y marcarlas, o más hundidas, menos hundidas, golpes, lo que queráis. Y una vez con eso listo, ya sí que pasamos a la parte de pintura. Y bueno, para la parte de pintura vamos a quitarnos primero el mango, que es lo más sencillo, y como veis, como ya le hicimos antes esos surcos en la madera, simplemente voy a tratarlo con nogalina. Agua y nogalina en polvo y ya está. Si queréis más oscuro podéis darle más capas, poner más nogalina, menos agua, etcétera, ¿vale? Luego también podéis añadirle pues un poco de betún o si queréis algún tinte en concreto que oscurezca la madera. Y pasamos a imprimir la hoja porque en este caso sí que vamos a utilizar pintura. Así que, como veis, a partir de aquí es cuando vamos a ver todo lo que hemos ido haciendo a lo largo del tratamiento de texturizado, ¿vale? Porque hasta ahora entiendo que al ser madera no se aprecia mucho, pero bueno, como veis aquí, lijamos simplemente un poquito la imprimación para preparar la superficie y empezamos a pintar. Ahora bien, quiero enseñaros una cosa que mientras os dejo la pintura de fondo os voy a ir explicando, ¿de acuerdo? Quería hacer la prueba para que veáis que da igual el color que utilicemos de base cuando vamos a hacer un texturizado de este tipo de metalizado que hago mucho aquí en el canal con grafito, grafeno, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros necesitamos es una superficie que tenga una pintura un poquito húmeda donde se va a adherir ese polvo, ¿vale? Entonces da exactamente igual el color que utilicéis. Yo normalmente utilizo un blanco, un negro, etcétera, pero lo he llegado a hacer incluso con barniz, que es transparente y da igual, ¿vale? Lo agarra exactamente igual. Entonces he pintado, como veis aquí, una parte de verde, que era uno que tenía por aquí y no suelo utilizarlo, y luego por el otro lado en rojo, ¿vale? Esto, en principio, funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tiene ciertas limitaciones, que si dais una capa muy fina de grafito y todavía no se ha secado del todo, puede absorberlo un poco y podéis ver ciertos reflejos. También puede ser interesante, depende para qué queráis utilizarlo, ¿vale? Pero si vais aplicando una capa gruesa, lo dejáis secar y si en un momento dado necesitáis darle una segunda capa de grafito antes de ponerle el barniz, podéis hacerlo, no hay ningún problema. Incluso con el propio barniz podéis utilizarlo para sellarlo o rellenar algún trozo que a lo mejor os haya quedado un poquito peor, que veáis que se ve un poquito más la pintura de abajo o lo que sea. Aquí os dejo unas imágenes de cómo se ven las dos caras para que veáis que se ven exactamente iguales utilizando dos colores tan distintos. Y para terminar ya con la hoja, lo que vamos a hacer es en el centro, en el cuerpo de la hoja, vamos a darle con el oxidón tanto plateado como negro para reforzar esa textura que hemos dado de envejecimiento, de abollado, etcétera, con los altos y bajos relieves. Entonces nada, simplemente lo veis aquí cómo lo aplico por los dos lados y vais a notar enseguida la diferencia. Luego os lo enseño. Y para envejecer las vendas lo que he hecho ha sido sumergirlas en agua con un poquito de nogalina. Terminamos el detalle de las runas con el dorado igual que en el videojuego, lo monto todo y os enseño el resultado. Y bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, el resultado, la verdad es que yo estoy súper contento. Y sobre todo, sé que es una tontería, pero el hecho de que funcione, o sea, para hacer el tonto, que sé que va a estar expuesto, pero para hacer el tonto con los colegas o para quedarte con las visitas, la verdad es que creo que está increíble. Y nada, simplemente enseñaros un poquito ya la comparativa, como podéis ver aquí, de lo que fue la idea hace 10, 15 años, una cosa así, al resultado que hemos conseguido ahora. Y nada, mucho cariño, tanto por la parte del videojuego como por haber conseguido recrear esto en condiciones. Y como siempre, si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.